45 años después. Una historia real de amor, verdad y reencuentro. El amor que quedó suspendido en el tiempo. Por Miguel Ángel Álvarez Almonte. Introducción. Hay historias de amor que terminan porque las personas dejan de amarse. Pero existen otras historias que no terminan. Simplemente son interrumpidas. El tiempo pasa. Las personas cambian. Los caminos se separan. Se forman nuevas familias. Nacen hijos. Llegan responsabilidades. Y, poco a poco, aquello que un día fue el centro de la vida queda guardado en un lugar profundo del corazón. Sin embargo, algunos sentimientos no desaparecen. Aprenden a vivir en silencio. Esta es la historia de dos jóvenes que se enamoraron durante la adolescencia. Su amor fue breve, pero intenso. No tuvieron tiempo de construir una vida juntos. No pudieron cumplir las promesas que alguna vez hicieron. Las decisiones de la familia, las circunstancias y el destino los llevaron por caminos diferentes. Ella se casó. Él continuó su vida. Y ambos tuvieron que aprender a vivir con la ausencia. Pero había una verdad que cambiaría el destino de todos. Durante aquel romance, la joven quedó embarazada. Y el joven nunca fue informado. La niña nació. Creció. Formó parte de una familia. Pero nunca conoció la verdadera historia de su origen. Durante muchos años, ella sintió que había algo diferente en su vida. No sabía qué era. No tenía pruebas. No conocía ningún secreto. Pero, cuando observaba a sus hermanos, a veces se hacía una pregunta que nunca se atrevía a expresar completamente. ¿Por qué soy tan diferente? No era solamente una diferencia física. Era una sensación interior. Una manera distinta de pensar. Una forma diferente de mirar la vida. En ocasiones se observaba frente a un espejo y sentía que algunos rasgos no parecían pertenecer a la familia que conocía. Pero inmediatamente apartaba aquellos pensamientos. Porque amaba a sus hermanos. Amaba a su madre. Y no quería crear dudas donde quizás no existía ningún problema. Sin embargo, la pregunta permanecía. Y durante muchos años volvió a aparecer. ¿Por qué siento que una parte de mi historia todavía no la conozco? El primer amor. Ella era una joven llena de ilusiones. Él era un muchacho sencillo, trabajador y soñador. Se conocieron en una etapa de la vida en la que todo parecía posible. Sus encuentros eran modestos. No necesitaban grandes regalos. Una conversación era suficiente. Una caminata podía convertirse en un recuerdo inolvidable. Una mirada podía decir más que muchas palabras. Él esperaba el momento de verla. Ella encontraba tranquilidad cuando estaba a su lado. Y sin darse cuenta, comenzaron a formar una relación llena de ternura. No era un amor perfecto. Eran jóvenes. Tenían dudas. Tenían temores. Pero existía una conexión sincera. Él le decía: cuando estoy contigo, siento que el mundo es diferente. Ella sonreía. Yo también siento que contigo puedo ser yo misma. El amor creció. Y con el tiempo comenzaron a hablar del futuro. Algún día tendremos nuestra casa, decía él. No importa si es pequeña. Lo importante será que podamos vivir juntos. Ella lo escuchaba con ilusión. Yo no necesito riquezas, respondía. Solo quiero estar con la persona que amo. Pero el futuro que imaginaban no dependía solamente de ellos. Los padres de la joven tenían otros planes. Consideraban que aquel muchacho no podía ofrecerle la vida que ellos deseaban para su hija. Pensaban en la estabilidad. En la economía. En la seguridad.
Y tomaron una decisión sin comprender completamente la profundidad del amor que existía entre los dos. La joven debía casarse con otra persona. Una decisión que cambió el destino. La noticia llegó como una tormenta. Ella intentó explicar lo que sentía. Quiso defender su relación. Pero la presión era demasiado grande. En aquellos años, muchas jóvenes tenían pocas oportunidades de decidir por sí mismas. La familia tenía un poder importante sobre el futuro. La obediencia era considerada un deber. Y desafiar una decisión podía significar perder el apoyo, la protección o la relación con los seres queridos. Ella quedó atrapada entre dos amores. El amor que sentía por el joven. Y el amor y respeto que tenía por su familia. No quería herir a sus padres. Pero tampoco quería abandonar al hombre que amaba. Durante noches enteras lloró en silencio. Pensaba: ¿cómo puedo dejar a la persona con quien soñaba construir mi vida? Pero finalmente tuvo que aceptar una realidad que no había escogido. El joven no comprendía lo que estaba sucediendo. Esperaba una explicación. Esperaba una oportunidad. Esperaba que ella regresara. Pero la distancia comenzó a crecer. Las conversaciones desaparecieron. Los encuentros dejaron de ocurrir. Y un día comprendió que la mujer que amaba había tomado otro camino. No sabía que muchas decisiones habían sido tomadas por otras personas. No sabía cuánto había sufrido. Y tampoco sabía que ella llevaba dentro una vida que era fruto de los dos. El secreto. Después de la separación, la joven descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de emociones. Había alegría. Había miedo. Había incertidumbre. Y también existía una pregunta que parecía imposible responder. ¿Qué debo hacer ahora? Sabía quién era el padre. Sabía que aquel niño era fruto del amor que había vivido. Pero las circunstancias habían cambiado. La familia había decidido su futuro. Ella estaba entrando en una nueva vida. Y el temor la llevó a guardar silencio. Nunca le comunicaron la verdad al joven. Él no supo que sería padre. No conoció el embarazo. No estuvo presente en el nacimiento. No pudo cargar a su hija. No pudo verla dar sus primeros pasos. No pudo escuchar su primera palabra. Y durante 45 años desconoció que una parte de su vida estaba creciendo en otro lugar. La niña nació. Su madre la abrazó con amor. Y, mientras la miraba, sintió una mezcla de felicidad y tristeza. La pequeña tenía una vida por delante. Pero también llevaba una historia que algún día tendría que ser contada. La niña que se sentía diferente. Los años pasaron. La niña creció rodeada de una familia. Tuvo hermanos. Compartió juegos. Celebró cumpleaños. Vivió momentos de alegría. Pero con el tiempo comenzó a observar diferencias. Algunas personas hacían comentarios. Tú no te pareces mucho a tus hermanos. Ella sonreía. Pero por dentro pensaba. Yo también lo he notado. Sus hermanos tenían rasgos parecidos entre sí. Compartían ciertas características. Ella, en cambio, parecía diferente. Su rostro. Su manera de hablar. Algunos gestos. Incluso su forma de pensar. Pero nunca quiso convertir esas diferencias en un problema. Ella amaba a sus hermanos. Nunca dejó de considerarlos parte de su familia. No deseaba crear conflictos. Por eso guardó sus preguntas. A veces, frente al espejo, se observaba durante unos segundos. Y se preguntaba: ¿a quién me parezco? No esperaba una respuesta.
Solamente sentía que algo faltaba. Como si existiera una página perdida en el libro de su vida. Pero después continuaba con sus responsabilidades. Estudió. Trabajó. Formó sus propias relaciones. Construyó su vida. Y aprendió a ser fuerte. Sin saber que, en algún lugar, existía un hombre que tampoco conocía una parte fundamental de su historia. 45 años después. El tiempo siguió avanzando. El joven se convirtió en un hombre. La joven se convirtió en una mujer. Ambos vivieron experiencias. Tuvieron alegrías. Enfrentaron dificultades. Aprendieron de la vida. Pero en lo profundo de sus corazones permaneció el recuerdo de aquel primer amor. Él pensaba algunas veces. ¿Qué habría sido de ella? Ella se preguntaba. ¿Habrá pensado en mí? Nunca imaginaron que volverían a encontrarse. Habían pasado 45 años. Parecía demasiado tiempo. Pero un día ocurrió lo inesperado. Una noticia. Una conversación. Una coincidencia. Un hombre que volvió a aparecer. Y aquello que parecía enterrado comenzó a despertar. Cuando se encontraron, el silencio fue profundo. Se miraron. Reconocieron en sus rostros las huellas del tiempo. Pero también reconocieron algo que no había cambiado. La emoción. Él habló primero. Han pasado muchos años. Ella respondió. Sí, pero hay recuerdos que nunca se fueron. Y en ese instante comprendieron que el amor no había desaparecido. Había permanecido esperando. No sabían todavía que aquel reencuentro traería una verdad mucho más grande. Una verdad que cambiaría la vida de los dos. Y que también cambiaría la vida de una mujer que, durante años, se había preguntado. ¿Por qué soy diferente a mis hermanos? Final del capítulo y... Aquella noche, después de reencontrarse, la mujer regresó a su hogar. Se sentó en silencio. Recordó su adolescencia. Recordó al joven que había amado. Recordó la decisión que cambió su vida. Y pensó en su hija. Por primera vez comprendió que ya no podía seguir guardando la verdad. Pero tenía miedo. Temía que su hija se sintiera engañada. Temía que sus hermanos reaccionaran con dolor. Temía que la familia se dividiera. Y también temía que el hombre que había amado no pudiera comprender por qué nunca le habían hablado de la hija. Mientras tanto, él regresó a su casa pensando en el reencuentro. No sabía que, después de 45 años, estaba a punto de descubrir que era padre. No sabía que existía una hija. No sabía que una mujer adulta, a quien nunca había visto, llevaba parte de su historia. Y en otro lugar, la hija se miró en el espejo. Observó su rostro. Y volvió a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué siempre he sido diferente? Sin saber que muy pronto encontraría la respuesta. Y que aquella respuesta no solo revelaría un secreto. También podría regalarle una nueva familia. Mensaje final. Hay verdades que permanecen ocultas durante muchos años, pero cuando llega el momento de revelarlas, pueden convertirse en el comienzo de una nueva vida. El amor no debe utilizarse para ocultar la verdad, sino para comunicarla con respeto, paciencia y esperanza. Continuará. Próximo capítulo. La hija que siempre se sintió diferente. La historia de una mujer que, sin saberlo, llevaba dentro las preguntas de un pasado que estaba a punto de ser revelado.